Hola, soy Alberto Tussap y hoy vamos a terminar el capítulo de las mareas. Vamos a llegar un poco más allá. Vimos, el que lo viera, eh, cómo la gravedad no era una explicación plausible para las mareas que tenemos. Hoy vamos a ver un poco más cómo funcionan y a entender lo que podamos. Bueno, pues vamos a repasar el tema de las mareas y vamos a ir en profundidad. Como vemos, la marea, la marea solar tiene dos puntos máximos. Uno en el lado que está hacia el sol, donde vemos en el dibujo nos pone una atracción mayor, y en el lado contrario del planeta, en el que está puesto al sol, también está una marea alta producida por el sol. Nos habla aquí de que tiene una atracción menor. Como vemos, recordamos que nos negaba las aceleraciones centrífugas y nos dice que la explicación es la diferencia gravitacional o gradiente gravitatorio entre esas dos zonas. Pues vamos a calcularlo. Vamos a ver, al cálculo anterior que teníamos, lo único que tenemos que añadirle es el diámetro del planeta. Pues le añadimos los 12.740 kilómetros. Y obtenemos una diferencia muy pequeña. Lo pasamos a kilopondios. Ni siquiera hay una diferencia de 1 gramo. Seguimos teniendo los 599 gramos. O sea, son diferencias de décimas de gramo por tonelada. No parece una diferencia tan grande. Vamos a ver, vamos a intentar entenderlo desde el punto de vista de la Luna. Vamos a ver, ¿qué nos explica aquí en la Luna? Nos explica un poco lo mismo, ¿no? El efecto de la atracción gravitatoria. Incluso aquí, bueno, el dibujo aquí que, como vemos, que las flechas van al revés. O sea, nos está diciendo que tiene una parte que queda atraída por la Luna con aquellos 3,3 gramos. Y en la parte contraria de la Tierra nos pone incluso la flecha con la gravedad trabajando al revés. Vamos a ver, esto... Y nos vuelve a hablar del gradiente gravitatorio, pero ya hemos visto que el gradiente gravitatorio es minúsculo. Sin embargo, esto es cierto, hay siempre la marea lunar y la solar están en posiciones opuestas del planeta. Bueno, quizás la respuesta esté en la fuerza centrífuga. Vamos a ver, vamos a calcular la fuerza centrífuga de esa tonelada alrededor del Sol. La velocidad angular sería en este momento, revoluciones por día, sería 1 dividido entre 365. Nos daría las revoluciones por día. El radio, pues ya nos lo conocemos. Las 1000 kilos de agua. Los decimales. Y veamos. 608 gramos fuerza por tonelada. Aquí ya empezamos a cuadrar cosas. Bueno, pues volvemos a la parte del artículo de la marea y bajamos hasta esta preciosa foto donde nos explica la relación entre las mareas. Recordemos que la marea solar eran 12 horas, la marea lunar eran 12 horas 25, 10 segundos. Entonces hay momentos en que se separan y otras veces se solapan, ¿no? Vemos aquí en este dibujo el Sol y como la marea en la Tierra, o sea, siempre hay una parte que está en eje directo hacia el Sol y que cuando la Luna se alinea se suman las mareas, tanto en luna llena como en luna nueva, y cuando está en luna menguante o creciente,
las mareas estas están separadas. Bien. ¿Por qué nos negaba la fuerza centrífuga? Si en realidad el resultado que hemos obtenido es 599 gramos por tonelada de atracción gravitatoria, con una décima de diferencia en lados opuestos del planeta. El gradiente gravitatorio no parece importar nada. Y tenemos 608 gramos de fuerza centrífuga, la cual nos explican que no debemos tenerla en cuenta. Vamos a ver, ¿por qué no tenemos que tenerla en cuenta? Porque si la tuviéramos en cuenta, encontraríamos una semi-explicación para este modelo en el Sol, pero claro, cuando intentáramos aplicar a la Luna, ahí no hay fuerza centrífuga que compense esto. Si vemos la relación de fuerzas, la mayor fuerza que tenemos aquí es la fuerza centrífuga producida por la misma Tierra. Recordamos que era 3,4 gramos por kilo, no por tonelada. O sea, serían 3 kilos 400. Y no hay explicación. O sea, no hay explicación para que la Luna, con un gradiente, una potencia gravitatoria de 3,3 gramos y un gradiente irrisorio, hagan esta... No se entiende. No hay manera de entenderlo. Lo vamos a entender mucho más fácil con este dibujo. La sorpresa viene cuando todo esto tan complicadísimo, con tantos fallos, lo representamos con un simple dibujo en 2 dimensiones en la Tierra plana. Entonces es todo mucho más fácil. Aquí vemos como la marea del Sol va dando vueltas y cumple tal como es a la vez en los 2 lados del planeta. Como la marea lunar también cuadra. Cómo se cumple todo lo que sabemos sobre mareas sin necesidad de fuerzas extrañas ni explicaciones complejas, solamente por tracción electromagnética.